Quisiera comenzar haciendo dos, había puesto yo aquí en mis apuntes, mis notas, restricciones, ¿no? O sea, el título me queda enorme, digamos, ¿no? Me pareció oceánico desde que lo escuché, la angustia y la tristeza de hoy y de siempre. Y dije, yo no soy capaz de hablar de esto. Entonces voy a hacer dos restricciones. Primero voy a hablar solo de la angustia y la tristeza de hoy. No sé si es de siempre, no lo sé. Tendría que darle muchas vueltas para hacer una afirmación de algo así como lo que sugería Fernando al comienzo, ¿no? Si hay alguna constante en esto. Y la segunda es que voy a hablar desde la Casa de la Filosofía, porque es donde habito, no muy cómodamente, porque la Casa de la Filosofía no es cómoda, pero es de donde puedo quizás decir algo que pueda aportar, digamos, a la reflexión que están realizando estos días. Voy a partir de, esto sería casi una tercera reducción del asunto, a partir de una hipótesis en la que quiero desembocar en esta reflexión. La angustia, sin duda, y ya lo venimos escuchando, está vinculada a muchas cosas, ¿no? Y la tristeza. La angustia y la tristeza de hoy, dentro de esas muchas cosas, yo quiero subrayar dos aspectos que me parecen muy relevantes. Creo que, por una parte, está fuertemente vinculado a una forma imperante de la percepción del tiempo que tenemos hoy. Paulatinamente se ha ido instalando un modo de percibir la temporalidad, a la cual me voy a referir hacia el final, en una, lo que algunos autores contemporáneos han llamado una suerte de aceleración permanente, ¿no? O sea, hay una impronta de velocidad de la vida que yo creo que afecta o incide bastante en la génesis de la angustia y la tristeza contemporánea. Y el otro aspecto que de algún modo también lo tocaba, digamos, Carlos hace un momento, me pareció, al seguir su exposición, yo creo que tiene que ver con, aunque yo no voy a hablar del capitalismo, creo que tiene que ver con un modo de concebir la libertad. Hoy hay una especie de nueva edición, diría yo, de la reedición de la angustia, precisamente por un modo de percibir nuestras elecciones, digamos, ¿no? Nuestro modo de elegir. Para poder referirme a esto, que es lo que básicamente quiero exponer, esto que acabo de resumir ahora, dándole vuelta a esto, creo que es necesario y a veces nos ahorra camino saber en qué momento se origina esta situación actual de la angustia, ¿no? Y siempre que me hago esta pregunta sobre algunos problemas contemporáneos, regreso al momento de la emergencia de la modernidad, ¿no? Creo que la modernidad es fundamentalmente pérdida. Hace algún tiempo que vengo dándole vuelta a esta idea, digamos, ¿no? Las pérdidas no son necesariamente malas, ¿eh? No, pero generan tristeza. El origen de la tristeza es la pérdida, fundamentalmente. Y para resumir por esto y no extenderme, me voy a permitir citar a alguien que quizás les parezca más distante de los autores que aquí se han mencionado, ¿no? Y que, sin embargo, mientras más lo leo y más trato de enseñarlo, más veo los puentes, ¿no? En 1781, el filósofo Immanuel Kant publicó la primera edición de su Crítica a la razón pura, ¿no? Otra obra oceánica, digamos, ¿no? Después hizo una segunda edición, corrigió porque nadie había entendido nada de lo que él quería decir, digamos, bueno, comentarios, en 1787 aparece otro. Pero el prólogo de la primera edición se abre con un texto, con un primer párrafo que me parece a mí que nos puede ahorrar bastante tiempo para comprender lo que quiero subrayar. Un texto que a mí me parece realmente de una fuerza tremenda, digamos, y si podemos hablar así, estilo periodista, esto es trascendental, digamos. Kant usó mucho ese concepto, no en la forma que se usa ahora, ¿no? Aquí hay un antes y un después. Nadie desde la filosofía había hablado de esta manera.
Dice Kant, la razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. A mí me encanta leerle esto a mis estudiantes muchas veces, porque tanto se escribe sobre que Kant puso en un pedestal a la razón y nos olvidamos cómo se inicia el pensamiento crítico, digamos, ¿no? O sea, hay un destino de la razón humana fatal. Estamos acosados por cosas que no podemos dejar de preguntarnos, por cosas que no podemos rechazar en nuestras inquietudes y que, sin embargo, tampoco podemos responder. Sobrepasa todas las facultades de la razón. Uno podría decir es casi un destino sisifiano de la razón, ¿no? Cada vida, cada generación está de algún modo empujada, ¿no? Instada a hacerse preguntas e intentar alcanzar un conocimiento y una comprensión de lo real, pero en el mismo esfuerzo está destinada también a fracasar, digamos. Es como Sísifo llevando la piedra hasta la cima de la montaña para verla caer. También hay que imaginarse a Sísifo feliz, dice Camus cuando hace estas referencias, ¿no? Pérdida en ese sentido. ¿Qué es lo que se ha roto en ese momento? Y de ahí para adelante las transformaciones, yo creo, en el campo del pensamiento, la cultura, del arte, de la historia, de la política, son gigantes. Bueno, se ha roto la confianza en la verdad, se ha roto la confianza en la teoría, se ha roto la idea de que efectivamente desde una cierta comprensión y conocimiento de lo que es todo lo real, una cosmología, una metafísica, etcétera, desde esa teoría que la razón, entonces, en la tradición entendida fundamentalmente como alma racional, desde esa verdad podemos guiar nuestra vida, podemos orientar nuestra vida, podemos saber qué tenemos que hacer en el mundo. Roto eso, pasan dos cosas. La noción de límite se vuelve fundamental. Hay unos límites del conocimiento, no podemos conocerlo todo. Segundo, lo real parece que excede a esos límites permanentemente. Es decir, lo real de alguna manera desborda el campo de la experiencia y de lo que aquí en adelante llamaremos mundo fenoménico, naturaleza, etcétera. Campo realmente del desarrollo de lo que sí es posible conocer. ¿Y qué hacemos con aquello que no es posible conocer y que sin embargo percibimos como real? Esto inaugura, y con esto cierro la referencia al pasado, fundamentalmente, esto inaugura lo que se ha llamado la filosofía de la acción, la filosofía práctica, ¿no? Es impresionante el movimiento del pensamiento, si uno lo sigue, digamos, de Kant a Marx, ¿no? No llega a 100 años y Marx ya está hablando de otra cosa, ¿no? Los filósofos han explicado al mundo, lo que hay que hacer es transformarlo, ¿no? El hombre, ¿qué es el hombre? El hombre, a lo mejor si lo entendemos como un cúmulo de experiencia de lo que es fenoménicamente observable, podremos decir lo que es. Sin embargo, es mucho más de lo que es. El hombre será lo que hace. La praxis, la acción, está ahora, de alguna manera, instada y desafiada a construir posibilidades de ser. Así se abre la modernidad. Alguna vez he trabajado desde aquí la idea de aventura, vengo escribiendo sobre eso ya tiempo, ¿no? La novela moderna es eso, ¿no? Aquel que no tiene nada, porque nada es certero, y da su palabra, promete y dice que lo va a hacer, aunque certeza no tiene ninguna. Si el hombre es lo que hace, la pregunta es fundamental. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y es aquí donde la libertad aparece, claro, como emerge, digamos, en primer lugar como algo indeterminado, ¿no? Pura posibilidad de ser. Pero como pura posibilidad de ser, es un problema. ¿En torno a qué? ¿En relación a qué?
en base a qué certezas decidimos. Es un vértigo. Cada decisión, de alguna manera, nos hace apostar por un modo de estar en el mundo y renunciar a otros posibles, ¿no? La libertad produce miedo, dan ganas de escapar. En una palabra, para los filósofos posteriores, en la estela de Kant, produce angustia. Precisamente porque lo real, en la praxis, en la acción, desborda lo dado, la experiencia. Sobre esto se construyó la filosofía de la historia, ¿no? Sobre esto, la posibilidad de la génesis de un nuevo orden político, la posibilidad de una nueva forma de vivir, otro mundo es posible, sí, otro mundo es posible, y también otro mundo peor es posible también, ¿no? También podemos hacer mal las cosas de aquí en adelante, ¿no? Y si esto efectivamente, esta aparición de lo indeterminado, de esta realidad que excede el campo de lo cognoscible, que está más allá de los límites, produce angustia, yo creo que, y tristeza por la pérdida de las certezas que antes teníamos, yo creo que la angustia es importante porque puede enseñarnos cosas acerca de nosotros mismos, porque es un sentimiento que se sumerge profundamente en lo que somos, aunque no sepamos realmente bien qué es lo que somos. Otra forma de presentar esto, sin referir a los momentos tópicos de la literatura filosófica, digamos, ¿no? Donde la palabra angustia efectivamente aparece como protagonista, me refiero al existencialismo, la angustia kierkegaardiana, la angustia de Heidegger, ¿no? Entonces, prefiero, digamos, para efectos de esta exposición y a lo que quiero ir, mostrarlo, digamos, como una tensión permanente a partir del momento de la modernidad, del momento kantiano de irrupción de la crisis de la razón o de la crisis de la teoría o crisis de la verdad, plantearlo como una tensión permanente entre dos nociones que son fundamentales, que es naturaleza e historia. Si hay algo interesante en la historia, es que lo que ocurre o lo que ha ocurrido, lo que los hombres han hecho, podrían no haberlo hecho. No que hay necesidad. Hubo quizás casualidad, indeterminación, apuestas, elecciones, tontería. Pero podría no haber ocurrido. Entonces lo digo siempre a mis alumnos de historia, el primer día de clase me miran con los ojos redondos. Pero esto es lo importante de estudiar historia, no estudiar la historia como si fuera un cúmulo de hechos, sino como un cúmulo de praxis, generando aquella dimensión de lo real que desborda el campo puramente de los hechos. Habría que revisar los conceptos de hechos históricos, ¿no? Pues, y claro, frente a eso, frente a la historia, la naturaleza, ¿no? Frente a la historia, el campo empírico. Siempre que queremos decir que algo está seriamente acotado y demostrado, decimos que está científicamente demostrado. Esto ya se ha probado, digamos. Con ello creemos que hemos atrapado lo real siempre está más allá. Lo real siempre es un imposible que está más allá de lo que atrapamos en esa lectura. Una cierta angustia generada por eso real que no podemos atrapar nos ha conducido nuevamente, y es lo que quiero referir en esta segunda parte de mi ponencia, a una reedición del concepto de la tristeza y la angustia. Desde ese momento de la modernidad hasta hoy, imposible resumirlo sin convertirme en algo trivial, ¿no? Pero, traicionando lo que he dicho, que iba a hablar solo desde la Casa de la Filosofía, me voy a apoyar en un poeta que ustedes conocen seguramente, nacido en mi tierra. Estaba pensando, digamos, ¿cómo hago esto para que no parezca trivial? Y Neruda de repente me dio una mano, digamos. Entre los años 1932 y 35, Neruda escribe una de sus obras poéticas más importantes, se llama Residencia en la Tierra. Y en ese poemario
hay un poema que se llama Walking Around. No me pregunten por qué le puso el nombre en inglés, sería alguna cosa. No he investigado al respecto. Y que se me ocurría que perfectamente podría ser la versión en poesía del malestar de la cultura de Freud, digamos. No lo voy a leer entero porque es largo, pero solo algunas partes quiero subrayar porque describe muy bien lo que podría ser el comienzo de una reedición de la angustia y la tristeza. Dice Neruda en este poema: sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos, ateridos, muriéndome de pena. El verso siguiente es el que más me gusta. Por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Leo el último. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Bueno, la verdad que esto es un comodín demasiado bueno. No tengo perdón por hacer esto, digamos, usar a Neruda de esta manera, digamos, para apoyar mi posición. Sí, efectivamente, hay en este poema de Neruda, digamos, yo creo una descripción maravillosa, digamos, de lo que es el desgarro entre lo que podemos reconocer que somos y aquello que está más allá de nosotros mismos y que nos constituye y que de alguna manera nos genera lo que aborrecemos, ¿no? Y nos genera el cansancio y la angustia y el tedio y dice más cosas en el poema, ¿no? Incluso se podría psicoanalizar, ¿no? Este tío estaba mal, digamos, tenía 30 años cuando escribió estas cosas y no andaba bien, ¿no? Estaba muy bien, muy lúcido yo creo que estaba. Creo que frente a un sentimiento como este, de extrañamiento respecto al mundo en que vivimos, por eso decía, esta podría ser la versión poética del malestar de la misma cultura que produce lo que produce en nosotros, como un plus que no comprendemos y que nos constituye. Creo que ha emergido, a propósito de varias cosas que es interesante analizar, ¿por qué no? Una especie de, y digo esta palabra entre comillas, una suerte de realismo que quiebra hoy nuestra capacidad de lo que yo llamaría de soñar lo real. Los modernos, los ilustrados, los aventureros, eso que me gusta enseñarle a mis estudiantes para que les devuelva el ánimo en la vida, tenían eso, ¿no? Soñaban lo real. Soñaban que las cosas se podían cambiar, soñaban que se podía... Vale, muy corto. No me he dado cuenta cómo ha pasado el tiempo. Pero este realismo se ha instalado, y me voy a referir rápidamente en lo que me queda sobre dos nociones, sobre las cuales también estoy escribiendo estos días, digamos. Creo que hay dos nociones que se han apoderado de nuestra subjetividad, constituyen nuestra subjetividad hoy, y que generan esta reedición de la angustia. La noción de proyecto y la noción de empresa. La noción de proyecto es una traición a la conciencia del tiempo que efectivamente necesitamos para entender nuestro sentido histórico. La noción de proyecto nos representa
no diría falsamente, pero nos representa distorsionadamente, apremiantemente un futuro que no tiene pasado. Vivimos haciendo proyectos, vivimos en una suerte de entender la vida como proyecto. Esta es la pérdida fundamental. Cuando pensamos nuestra vida como un proyecto, con baremos, objetivos, etcétera, y todo lo que ustedes ya conocen, si es que alguna vez han pretendido conseguir fondos para hacer algo. Cuando nuestra vida se transforma en un proyecto, perdemos algo. Aquí aparece la tristeza. Perdemos el sentido histórico. ¿Quién se siente hoy parte de la historia que vive, de una historia compartida con otro? La soledad que produce vivir la vida como proyecto da mucha tristeza. La noción de empresa, por otro lado, la empresa, creen algunos filósofos contemporáneos, y con esto voy a terminar, perdón, ha sustituido a la fábrica. La fábrica era un modo de represión y de dominio, ¿no? Hoy la empresa es el modo bajo el cual nosotros nos convertimos en amos de nosotros mismos y nos explotamos a nosotros mismos. Ser emprendedor y tener proyectos es básicamente un modo de comprender la libertad en la que efectivamente nos convertimos en siervos de nosotros mismos, incapaces de soñar lo real, exclusivamente adecuados y adaptados a los tiempos actuales. La empresa hace algo brutal con nosotros. El concepto de empresa estoy hablando, ¿no? El de entender la vida como una empresa también, además que como un proyecto. Rompe los lazos sociales. Bajo la forma de una sana competición nos convertimos todos en emprendedores, aprovechando nuestras oportunidades y reprimiendo la capacidad de soñar otro mundo, digamos. Esto sí que produce angustia. Tener que estar permanentemente replanteándose y reinventándose cada vez, cada día. ¿Tienes una idea? Pues materialízala. Ahí está. Creo que esto es fundamental para pensar lo que es la tristeza y la angustia hoy. Es nuestro destino hoy. Iba a terminar con una cita de Montaigne, pero no lo voy a hacer porque le quito tiempo a mi compañero David. Está aquí. Solamente diré que, a propósito que citaba el mito de Sísifo al comienzo en la frase de Kant, Camus tiene una frase que me encanta, dice, ¿no? Cuando uno está enfrentado a un destino, como estamos enfrentados nosotros, ¿no? Que dice, cuando habla de Sísifo, dice, no hay destino que no se venza con el desprecio. Bueno, muchas gracias.